En la última etapa del ministerio del apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. La manera en que una persona piensa acerca de la iglesia no revela su conocimiento de la iglesia, sino su conocimiento de la palabra. La manera en que una persona piensa sobre la iglesia no revela su conocimiento de la iglesia, sino su conocimiento de la palabra. Y hoy vamos a estudiar en nuestro tema Romanos capítulo 12. Búsquenlo por favor, Romanos 12. Y vamos a estudiar el verso de los versos 3 al 8. Vamos a avanzar ya en nuestra carta del libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versos 3 al 8, y el tema que quiero compartir con ustedes es los beneficios de una mente renovada. ¿Qué sucede cuando un creyente renueva su mente? Como lo vimos hace 8 días, verso 2, el apóstol Pablo diciendo: no se conformen a este siglo, no piensen como piensa esta época, este tiempo en el que viven. Tienen que cambiar ustedes, los creyentes, su manera de pensar, y de esa manera, cambiando su manera de pensar, ustedes podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, alguien podría preguntar: ¿y por qué no puedo seguir pensando, razonando, resolviendo como antes de conocer a Cristo? Bueno, el apóstol Pablo ahora nos va a mostrar los beneficios de que el creyente tenga una mente renovada. Dice así la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. A la luz de esta porción quiero hablarles de 2 elementos esta tarde. La primera de ellas, las 2 áreas en las que se ven beneficiadas cuando el creyente renueva su mente. En primer lugar, el área individual, es decir, el creyente llega a tener una autopercepción modesta, por supuesto, sin caer en la sobreestimación personal. Y esto no es psicología, hermanos. Esto no es de ámate a ti mismo, quiérete un poquito. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que la Biblia dice que debería ser el autoconcepto de un creyente. Porque los creyentes venimos de una manera de pensar, decíamos hace 8 días. Antes de yo ser creyente, seguramente vivía muy egoístamente, pensaba de una manera muy orgullosa respecto a mí. O antes de ser creyente yo vivía y pensaba acerca de mí con una forma con una autoestima muy baja. Cuando yo vengo a Cristo, lo primero que Cristo hace conmigo es poner en equilibrio mi autopercepción. Ni tan arriba, ni tan abajo. El evangelio, hermanos, no consiste solo en venir a una iglesia, sentarme, escuchar, traer mi Biblia. El evangelio consiste
en una transformación desde adentro, como lo explicaba Lalo en el mensaje de hace 8 días en el primer servicio. La transformación comienza desde adentro, de manera que los creyentes, cuando venimos a Cristo, lo primero que empieza a cambiar es nuestra forma de pensar, pero la forma de pensar respecto a mí mismo. En segundo lugar, nosotros vamos a estudiar estos minutos que otra área donde se ve beneficiado cuando el creyente cambia su forma de pensar es en el cómo percibimos a la iglesia como una comunidad, una valoración equilibrada por los miembros de la iglesia y por las funciones que cada uno desempeña. Es decir, cuando venimos a Cristo y miramos este grupo de hermanos, ya no nos miramos, hermanos, como, por fin llegó quien va a mejorar esta iglesia. No, ya no me veo así, ¿verdad? Tampoco me veo como, pero yo qué puedo aportar a la iglesia. No, ya no, porque cuando yo comienzo a tener contacto con la palabra, comienzo a mirar a los demás como, wow, este es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia que amamos. Hace poco decía un pastor que si bien es cierto como pastores disfrutamos mucho cuando nos invitan a predicar a otra iglesia, este pastor decía, créanme, decía él, cuando yo predico en la iglesia, en mi iglesia donde Dios me ha puesto como pastor, no hay mayor gozo y mayor privilegio que el mío, predicar la palabra del Señor a gente que amo. Y cuando yo escuché esa enseñanza, esa predicación, yo dije, sí, esa es la verdad. Yo puedo ir a predicar a donde me inviten a predicar. Tampoco es que me andan trayendo del tingo al tango, no es así, ¿verdad? Pero cuando me invitan a predicar, yo disfruto predicar la palabra en otra iglesia. Pero cuando se trata de predicar la palabra para Iglesia Bautista Getsemaní, ¿verdad? Hay un gozo especial en mi corazón. Yo siempre digo, aunque mi rostro no ayuda mucho, pero aquí adentro, hermanos, hay un amor para ustedes, ¿verdad? Hay un gozo predicarles la palabra. Eso es lo que hace el concepto, eso es lo que hace una mente renovada, que amemos a los miembros de la iglesia a pesar de lo que somos, no a pesar de lo que son. Una mente renovada produce amor por la iglesia, amor por el que está frente a ti, a tu lado, atrás de ti. Amor por ese hermano con el que quizás no interactúas mucho por asuntos de personalidad, quizás no lo conoces y por eso, y yo he escuchado hermanos que dicen, es que yo pensé que él era así. No, y el que era así era el otro, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, hermanos. Por eso Pablo dice, no os conforméis en el verso 2, no se conformen a pensar, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo primero que sucede, dice Pablo, cuando tú cambias tu forma de pensar, cuando renuevas tu mente con lo que dice la palabra de Dios, el primer beneficiado es el creyente. El primero que sale ganando cuando cambia su forma de pensar es el creyente. Empieza a tener una autoestima saludable, libre de orgullo. Digo pues, verso 3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Ahora, esto no es un consejo de Pablo, esto es un mandamiento. A cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo dice, sí, tienen que tener una estima personal, pero no se me vayan más arriba y no se me vayan muy abajo. Debe ser una autopercepción libre de orgullo. Así que vamos a ir a la palabra, hermanos, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas 6:3. Gálatas 6:3. Gálatas capítulo 6, el verso 3. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el 1
en adelante, lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mire, tremendo Pablo, ¿verdad? El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pablo dice, miren, la manera en que tú debes tratar con tus hermanos en la iglesia, sobre todo en momentos de debilidad, en momentos de sufrimiento y en momentos de dolor, la primera reacción que produce una mente renovada es humildad. Por eso es que en la iglesia no cabe un hermano que mira así a los demás hermanos. Un hermano con una actitud así irrumpe la comunión de esa iglesia. Un hermano que no está renovando su forma de pensar, eso es lo único que nos está mostrando. Por eso decía al principio esto tan importante, hermanos. La manera en que nosotros nos referimos a la iglesia no revela cuánto conocemos a la iglesia, revela cuánto conocemos o no la palabra. Y lo primero que Pablo está haciendo es: un creyente que tiene una mente renovada deja de mirar así a los demás y comienza a mirarlos como sus iguales, diferentes, pero sabe que en algún punto él va a necesitar de ellos y ellos lo necesitan a él. Especialmente como en el contexto de Gálatas, cuando un hermano está sufriendo, cuando un hermano está debilitado, es ese momento en el que el concepto de comunidad entra en acción. Primera de Pedro, vamos por favor, no vamos a leer primero a los Corintios 4, pero vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Verdad? Revestíos de humildad, o sea, una y otra vez, revístete de humildad. Y como Pablo está diciendo, nunca habrá vestido suficiente, ¿verdad?, de humildad. No llegará el momento en el que alguien diga: por la gracia de Dios soy el más humilde de los humildes. Aunque sí hay uno que otro por ahí, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo es: no habrá ropaje suficiente de humildad para un creyente. El creyente una y otra vez, ¿verdad?, encontrará oportunidades y momentos para revestirse de humildad. ¿Se imaginan, hermanos, cómo sería nuestra iglesia si todos fuéramos humildes? Número 2, una autoestima saludable, con sensatez y equilibrio. Vamos a 1 Timoteo, por favor. Vamos a ir a 1 Timoteo, por favor. Capítulo 1. Versos 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Leemos todos juntos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Miren, Pablo dice, si soy quien soy, es gracias a Dios. Porque esto era mi pasado. Este era yo. Blasfemo, perseguidor, injuriador. Pero mire, mas fui recibido a misericordia. Qué tremendo, qué humildad la del apóstol Pablo, poder hablar de un contraste en su vida, de quién era antes y quién es ahora. Pero quién es ahora es gracias a la misericordia de Dios. ¿Y quién era él? Pues es gracias a su pecado. Un blasfemo, un injuriador, un perseguidor. Así que Pablo nos está mostrando en este pasaje lo importante que es mantener sensatez y equilibrio en la manera en que te autopercibes. No importa quién seas, no importa quién hayas sido. Si no hay sensatez y equilibrio en la manera en cómo te autopercibes, hermanos, somos un peligro para nuestra iglesia. Y 3, ¿de dónde viene esto? No viene de libros de superación personal. Algunos piensan que sí. No viene de libros de superación personal. ¿Sabes de dónde viene? Vamos a 1 Corintios 12:21, por favor. 1 Corintios 12:21. Pablo viene hablando, ya lo leyó Moy hace unos momentos. Pablo viene hablando del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y lo que Pablo va a decir en este momento es tan relevante y lo dice de esta manera: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿De dónde viene esta forma de pensar según el apóstol Pablo? Es el que dice, pero verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, eres quien eres, tienes los dones que tienes, porque al Espíritu Santo le ha placido otorgarte ese regalo. ¿Quién produce este tipo de autoestima saludable en el creyente? El Espíritu Santo, hermanos. ¿Quién hace, como dice 1 Corintios 12:21? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Quién hace esa forma de pensar en el creyente? El Espíritu Santo. Es el que hace que yo pueda ver a mis hermanos como yo los necesito a ellos. Y ellos me necesitan a mí. Ahora, hermano, yo no sé si tú piensas así de los miembros de esta iglesia. Yo no sé si cada vez que tú vienes a la iglesia, el domingo por la mañana que te estás preparando, estás pensando, wow, yo quiero tener comunión con mis hermanos. Porque si tú te levantas el domingo y así como, ay, no, otra vez es domingo, qué flojera. Hermano, tu mente no está siendo renovada. Si para ti venir a congregarte es dolor de cabeza, tu mente no está siendo renovada. Tú estás menospreciando la obra del Espíritu Santo que quiere ejercer sobre tu vida. Y mire que la iglesia de Corinto era una iglesia terrible. Y aún así Pablo, cuando les escribe, les llama a los santos, a los santificados. El peligro de una autoestima desequilibrada en la iglesia. Imagínense creyentes desequilibrados. Bueno, apocados es una, ¿verdad? Como Saúl, escondido entre el bagaje el día de su nombramiento como rey de Israel. Vamos a 1 de Samuel, hermanos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 2,
10:22. Esta es la historia. El pueblo de Israel busca un rey, han desechado a Samuel, buscan un rey. Dios, por medio de Samuel, ¿verdad?, unge a Saúl, pero Saúl como que no se la creía, ¿verdad?, que él iba a ser el rey, el primer rey de la nación, el primer rey de Israel. Y el día de su nombramiento, hermanos, ese día en el que lo iban a coronar como el rey, mire dónde estaba. Vamos desde el 20. 10:20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Ahora, yo no sé si Samuel por ahí le metió ironía. Entonces el pueblo clamó con gran alegría, diciendo: ¡viva el rey! Esto es peligroso, hermanos, porque Saúl no se veía a sí mismo como el hombre que iba a ser. Entonces el día de su nombramiento él se fue a esconder ahí en el bagaje entre las armas. Pero por el otro lado tenemos en el Nuevo Testamento a un fariseo, a un religioso orgulloso, confiando en sus méritos, se acerca a Dios y menosprecia a su prójimo. Esa historia no la sabemos muy bien. Dios, te doy gracias. En el templo, ¿verdad?, orando de esta manera. Hermano, ¿te imaginas a un creyente orando cuando oramos, ¿verdad? Y que un hermano se ponga: Señor, yo te quiero dar gracias porque no soy como este hermano, yo sí te voy a dar mi ofrenda hoy, y gracias por todo lo que me has dado, y empezar a contar su dinero ahí mientras está orando. Señor, yo te doy gracias porque tú me has bendecido, me has prosperado, y yo no vengo en camión, ¿verdad? Aquellos que ni te diezman, pues así los tienes. ¿Te imaginas eso? Eso sería un daño terrible para la iglesia. Así que ni apocados, ni orgullosos, porque los dos son un gran daño para los propósitos del Señor. Así que en primer lugar vimos, a nivel individual, una autoestima saludable. En segundo lugar, una alta estima por los miembros de la iglesia. Así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Cuando los creyentes se están renovando en la palabra del Señor, lo que va a suceder es que va a haber una estima alta por los miembros de la iglesia, aún con sus diferencias, hermanos. Porque en la iglesia practicamos una diversidad, somos tan diferentes, pensamos tan diferentes, servimos de manera diferente, predicamos de manera diferente, evangelizamos de manera diferente, tenemos dones diferentes. Aquí en este grupo que estamos hay diversos grados de madurez espiritual. Pero cuando un creyente tiene una mente renovada, comienza a apreciar a sus hermanos como valiosos, como seres valiosos en Cristo. Siempre le hemos dicho, no existe la iglesia perfecta, y esta no es la excepción. Cuando alguien me dice: pastor, mire, yo me quiero congregar en esta iglesia, yo siempre le digo: cuéntame, ¿por qué te fuiste de la otra iglesia? No, pastor, es que mire, que no sé qué. Entonces yo siempre le digo: ¿sabes una cosa? Aquí están las mismas razones por las cuales te volverías a ir de una iglesia. Así que hoy es un buen día para decidir quedarte o irte.
Porque lo mismo que te sacó de la otra iglesia es lo mismo que te va a sacar de esta. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar respecto a la iglesia, empezamos a ver a los hermanos de manera diferente. Comenzamos a verlos tan útiles para nuestro crecimiento espiritual y comenzamos a considerarnos útiles para el crecimiento espiritual de los demás. 3, servir a los demás y dejarse servir por ellos. Estamos hablando de cuáles son los beneficios de una mente renovada. Pues que yo me dejo servir por los demás, pero yo también quiero servir a los demás. Por eso Pablo dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, yo no puedo hacer todo lo que una iglesia debe hacer, porque Dios no me ha dado los dones para hacer todo lo que una iglesia debe hacer. Pero ninguno de nosotros, hermano, tiene todos los dones. Por eso es que nos necesitamos. Y entonces, hermanos, más bien cuando un hermano no se deja servir por otros, no es humildad, es orgullo. Y cuidado con esto, porque se disfraza de falsa humildad. Cuando un creyente no se deja servir por sus hermanos, no es humildad, no es exceso de humildad, es exceso de orgullo. Pero cuando un creyente no quiere servir a los hermanos, es orgullo. Cuidado con esto. Entonces, Pablo dice, miren, ya no piensen como los demás. Porque ahora nosotros pensamos de manera diferente. Nos necesitamos, nos procuramos, nos amamos, nos cuidamos. Y esta es la razón. Somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Diferentes? Por supuesto. De hecho, si todos fuéramos igualitos, estaríamos violando un principio bíblico. La diversidad que el Espíritu Santo quiere ver en su iglesia. Pero es en medio de esa diversidad que nosotros crecemos y maduramos. Así que, hermanos, cuando les decimos, ¿verdad? Cuando decimos que debemos amar a la iglesia, no estamos pensando en el edificio. Estamos pensando en rostros, en nombres, en apellidos, en tiempos compartidos, ¿verdad? En cenas, en desayunos, en comidas, en fiestas, en lágrimas, en lloros, en llanto, hermanos. A eso nos referimos. Que no solo nos buscamos porque vamos a cenar juntos, también nos buscamos porque hay que llorar juntos. Eso es comunidad. Pero ¿sabe cuándo sucede eso? Cuando la mente del creyente empieza a ser renovada. La otra área donde una iglesia se ve beneficiada es a nivel de comunidad. ¿Qué quiero decir esto? Miren, voy a leer los versos 6 de Romanos 12, 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por lo menos en este pasaje del 3 al 8, 3 principios que puedo observar de parte del apóstol Pablo. Número 1, valoración de la diversidad entre los numerosos miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, una iglesia se enriquece a mayor diversidad. Cuando en una iglesia se uniforma todo, nosotros estamos echando por la borda la obra del Espíritu Santo. A nivel de comunidad, amamos a los hermanos que hacen cosas diferentes a nosotros. De hecho, es gracias a que ellos hacen cosas diferentes, es que la iglesia puede avanzar. Por ejemplo, en una iglesia, ¿qué haríamos sin los maestros de escuela dominical infantil? Yo estaría predicando aquí todo desquiciado con tanto ruido de los niños.
Por eso cuando en la noche, ¿verdad?, en temporada de calor y escucho un zancudo, no, pobrecita de mi esposa, sufre, porque yo me paro y voy a buscar ese zancudo. Ahora entienden por qué reacciono como reacciono cuando suena un teléfono celular en pleno servicio, ¿verdad? Pero ¿qué sería sin esos distraídos? ¿Qué haríamos sin nuestros hermanos de culto infantil en este momento? ¿Qué haríamos sin los hermanos que tienen el don de misericordia? ¿Qué haríamos sin las hermanas que disponen su tiempo cada 15 días para ir a la cárcel de Ciudad Cerdán y llevar el evangelio a estas mujeres presas? ¿Qué haríamos sin los miembros del cuerpo de Cristo? Todavía alguien se pregunta como para qué sirve el dedo chiquito, ¿verdad?, del pie derecho. Es para hablar como 10 idiomas a las 2 de la mañana cuando alguien se pega ahí en la cama, ¿verdad? Para el equilibrio. Cuando hay creyentes renovados, comienzan a amar la diversidad en medio de la iglesia. O sea, dan gracias a Dios porque no todos hacemos lo mismo, porque no todos enseñamos de la misma manera, porque no todos predicamos de la misma manera, porque no todos evangelizamos de la misma manera. Pero cuando un creyente está renovando su mente, cuando ve esa diversidad, él dice: wow, qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que no todos van a la cárcel de mujeres, ¿verdad? Imagínense que todas nuestras mujeres se fueran cada 15 días a Ciudad Cerdán. Qué bueno que no todos van a Tecuas. Qué bueno que no todos tienen carga por las escuelas. Pero qué bueno que hay carga por esas cosas. Algunos tienen carga por los jóvenes. Algunos, como el pastor Arturo, tienen carga por los matrimonios. Por eso lo movimos de jóvenes a matrimonios. Además que como ya envejeció, ya lo quitamos de jóvenes, ¿verdad? Aprovechando que no está, estoy diciendo esto. Él regresa ya la otra semana. Si no, ya me estaría mirando ahí feo. Bueno, igual está en la transmisión. Un abrazo, hermano Arturo. Pero ¿qué haríamos sin aquellos con cargas y funciones diferentes? En segundo lugar, cuando cambia la manera de pensar de un creyente, ¿verdad?, hay aceptación de la conexión y pertenencia de cada uno de los miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que José y yo tenemos dones diferentes. Somos tan diferentes en el cuerpo de Cristo. Pero gracias a Dios por sus dones, ¿verdad? Yo lo necesito a Él como Él me necesita a mí. ¿Qué hace entonces que yo acepto a José tal cual Él es? En el sentido, ¿verdad?, espiritual del asunto, de que Él tiene dones diferentes. Y yo no quiero que Él se vuelva predicador. Dios le dio un talento a Él y lo pone a disposición. Hoy se me perdió, pero lo pone a disposición. No lo podía dejar pasar, José. Pero lo puedo aceptar, ¿verdad? Entonces yo no puedo reclamar que José debería andar haciendo otras cosas. No, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Me sé de Él y Él se debe saber parte de mí. Pero no solo eso, también en una de las porciones que ya leímos, que dice que cuando un miembro sufre, ¿qué dice? Todos los miembros sufren con él. Eso se llama renovación. Que cuando yo sé de alguien que está sufriendo, ¿cuál debería ser mi actitud? Sufrir con él, orar por él, orar con él si es posible, ¿verdad? Ir a visitarlo. Queridos hermanos, ¿saben dónde yo me doy cuenta cuando nos hace falta concepto de comunidad? Y me consta que me hace falta en esta iglesia. Cuando yo le pregunto a alguien: oye, ¿has visto a este hermano? No, pastor, ya llevo como 3 domingos que no llega. ¿Y le hablaste? No.
Nos falta concepto de comunidad. ¿Saben, hermanos? Yo sé que se siente muy bonito que tú no vengas un domingo y alguien te hable, pero se siente mejor si tú no ves a alguien un domingo y tú lo llamas. Mire, cuando nosotros no nos procuramos como miembros de la iglesia, sí es falta de amor, pero es falta de renovar nuestra forma de pensar de la iglesia. Así que yo quiero dejarles una tarea el día de hoy. Quiero que miren a su alrededor y presten atención como ¿a quién no viste hoy? Ojalá no sea por distraído, ¿verdad? Pero que pienses, ¿a quién no viste hoy? Y sería mucho pedir, hermanos, que algunos de ustedes que se están dando cuenta, no vino tal hermano, no vino tal hermano, sería mucho pedirles que tomaran el teléfono esta semana y le echaran un gritito. Ya me asustaron. ¿Sería mucho pedirles, hermanos? No, ¿verdad? La siguiente, ¿quiénes estarían dispuestos a hacer eso? Como un hábito. Así, no, solo este domingo. No, como un hábito, ¿verdad? No vi a tal hermano y lo voy a llamar. ¿Saben por qué? Porque nos pertenecemos unos a otros. El asunto es que a veces nos gusta que nos llamen, pero no llamamos. Y hoy hay muchos hermanos que no pudieron venir, así que si ya los ubicaron, échenle una llamadita. 3, promoción de la variedad de funciones dentro del cuerpo de Cristo. O sea, no solo valoro la diversidad, no solo acepto a los que ya están, sino además yo quiero que los nuevos creyentes descubran sus dones, sus funciones, para que se integren a servir dentro del cuerpo de Cristo. No solo es lo primero y lo segundo, también es lo tercero. Yo quiero que hermanos que de repente están solos ahí en la banca, ¿verdad? Vengan de este lado, sirvamos juntos, se activen, pero además procuro, dice, lo que nosotros vemos es que Pablo dice que tratamos de interactuar unos con otros de tal manera que le damos oportunidad a otros, ¿verdad? Para que ejerzan sus dones. Porque queremos verles servir. Cuando vienen los nuevos miembros a nuestra iglesia, siempre les decimos, queremos que sirvan. Y Arturo Corona, que lleva esa clase ese día, él hace un ejercicio muy interesante. Él les da un papelito a los nuevos miembros y les dice como, ¿sabes cuál es tu don? Pregunta 1, pregunta 2 es... quizás no es tu don, pero ¿en qué área te gustaría servir? Y me llama mucho la atención porque un porcentaje muy alto dice en cocina, ¿verdad? Yo dije, ay Señor, gracias, porque no vamos a padecer hambre en la iglesia. Pero es como, bueno, no es mi don, pero no le hago el feo si me llaman a servir aquí. Pero queremos que cada miembro de la iglesia descubra cuál es su don, para que de esa manera podamos entonces interactuar como creyentes. Ahora, alguien se estará preguntando, ¿y qué es eso del don espiritual? Bueno, es una habilidad especial dada por Dios, entregada al creyente en el momento de su conversión por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es servir al cuerpo de Cristo, fortalecer al cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Que Dios nos ha dado dones a cada creyente con un propósito, que los usemos. De la misma manera que un patrón, cuando en la empresa, ¿verdad?, en su trabajo le da equipo a sus empleados, espera que sus empleados hagan uso de los recursos que le está dando. Bueno, el Espíritu Santo nos ha dado dones, capacidades, habilidades a cada uno en particular, y Dios espera que los usemos. Y entonces va a mencionar algunos, quizás algunos de ustedes puedan encontrar algo de esto en sus vidas. Entonces Pablo dice,
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, esta es la habilidad que Dios ha dado a lo largo de la historia a algunos hombres de proclamar su verdad. En el Antiguo Testamento, los profetas eran los encargados de proclamar la palabra del Señor, misma que se revelaba a través de visiones, sueños y otros elementos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nosotros, mientras estaba desarrollando el Nuevo Testamento, nosotros miramos todavía hombres actuando de esta manera, pero lo que ellos hacían era lo que Dios revelaba, ellos eran los encargados de proclamarlo. Algunos teólogos dicen, en alguna medida es lo que hacemos los maestros y los pastores cuando predicamos la palabra del Señor. En segundo lugar, el de servicio. Se manifiesta en toda clase de ayuda práctica que los cristianos prestan unos a otros en el nombre de Jesús. Y aquí hay diferencia, hermanos. Esto es un abanico de servicio, el que sirve, ¿verdad? Y puede ser desde el hermano como el que está atento, ¿verdad?, a prestar ahí algún servicio a la iglesia. No necesariamente teniendo un cargo formal dentro de la iglesia como este es el servidor, no. Pero es un hermano que se le da de manera natural prestar servicio a los hermanos, ayuda. Por ejemplo, yo sé de hermanos en nuestra iglesia que se enteran de alguna situación y van y tratan de ver de qué manera pueden ayudar en esa situación, dando ray, dando una ofrenda, no sé, algo están tratando de hacer. No a todos se nos dan los dones, pero gracias a Dios que dentro de la iglesia Dios ha puesto a algunos que sirven en ese sentido. La enseñanza. El cristiano que enseña ha sido equipado por Dios con la capacidad especial para interpretar y presentar la verdad de Dios de una manera comprensible. El don de la enseñanza. No todos tienen el don de la enseñanza. Sin embargo, entre el de profecía y enseñanza son como de los dones que he visto que más atraen. No es que a mí me gusta enseñar, pastor. Le pones a dar una clasita de 5 minutos y no sé ni qué me quiere decir, ¿verdad? O se pone nervioso y empieza, bueno, no estoy preparado, pero el pastor me pidió que les dé clase el día de hoy, entonces, ¿verdad? Eso se puede trabajar. Pero Pablo dice, hay algunos que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo llamados a enseñar la palabra, que tienen una sencillez para hacer comprensible la palabra del Señor. Y se les da, lo hacen en una casa, lo hacen en un salón o lo hacen delante de un grupo de hermanos. Dentro del cuerpo de Cristo no todos enseñamos. El otro, exhortación, que ese es confundido con este de yo le voy a ir a decir sus verdades al hermano. No, eso no es exhortación, hermano, perdón, eso es otra cosa, ¿verdad? Abarca las ideas de aconsejar, apelar, animar, advertir, fortalecer y consolar. Hay hermanos que de manera natural se les da esto. Recuerden, incluye la consejería. Y la consejería no es cuando, ves, te dije. No, eso no es consejería, ¿verdad? La consejería tiene otros elementos, animar, ¿verdad? No a todos se nos da. ¿Te imaginas que te llega a visitar un hermano que cree que tiene el don de exhortación y llega y te dice, ves, por eso te va como te va, hermano, yo ya te lo había dicho? Pero ¿qué pasa cuando un hermano llega a tu casa y te dice, bueno, hermano, yo he estado pensando en la situación que tú estás viviendo, ¿verdad? Y pues te acuerdas que hace unos meses tuvimos una conversación, platicamos un poco de la palabra y bueno, pues tomaste tus decisiones, pero aquí estamos juntos otra vez, ¿verdad? Para estudiar, recordarte estos principios, y yo he venido aquí para orar contigo, ¿verdad? Entiendo que te equivocaste, que no hiciste las cosas como lo dice la palabra, pero aquí quiero acompañarte otra vez. Yo le pregunto, ¿a quién le haría caso? ¿Al primero o al segundo? Algunos al primero, ¿verdad? Porque no entienden de otra manera, ¿verdad? Pero creo que de manera natural al segundo, ¿verdad? Al segundo. Exhortación, repartir.
Distribuir e impartir aquello que uno ha recibido alude a la idea de una actitud generosa que da con sinceridad y de corazón, sin mancha alguna de fingimiento, de dobles intenciones. ¿Verdad? No es el hermanito que va a llevar una ofrenda y aquí dándole una ofrenda a este hermano pobre. Imagínese eso. Que ya todo lo quiere subir a Facebook, al Instagram, al TikTok. Imagínense un hermano que aquí dándole una despensita a nuestra viudita. No, es un hermano que de manera natural sabe de alguna necesidad, y lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa tu derecha, ¿verdad? Va y se entrega, lo hace, ¿verdad? Siempre está viendo qué tiene, ¿verdad? Para dar a otros, compartir. No a todos se nos da esto. Claro, todos podemos hacerlo, pero hay hermanos que de manera natural en el cuerpo de Cristo lo hacen, y gracias a Dios por ellos. Liderazgo, aquí la palabra preside viene del griego proistemi, que tiene significado básico de estar de pie al frente de otros, y de ahí el concepto de liderazgo. No todos somos líderes y no todos debemos ser líderes, porque lo que gusta mucho del liderazgo es lo que se ve, pero no lo que hay detrás de eso, hermanos. No todos tenemos esos dones, pero Dios los ha puesto en su iglesia. Misericordia. El cristiano que hace misericordia ha sido facultado por Dios con una sensibilidad especial al sufrimiento, al dolor de otros. Hay hermanos así, gracias a Dios por eso, que se enteran que alguien está sufriendo y de verdad hacen suyo ese dolor. Y ahí están, acompañando al enfermo, orando con el enfermo. Si tiene los recursos, lo hace, ¿verdad? Lo da. Pero no todos tenemos ese don. Y Pablo dice, bueno, el que tiene este don, hágalo bien. El que enseña, enseñe bien. El que predica, predique bien. El que da, dé bien, o sea, dé con gusto. No como, yo le fui a dar al hermano y ni gracia me dio. Y no le voy a dar, no, ese no tiene el don de dar, ¿verdad? No, el que da, dice Pablo, délo con liberalidad, con gusto, que no esté buscando que queremos esta mañana agradecer al hermano Lalo Espinosa por su generosidad. No me nombraron, ya me voy de la iglesia. Hermano, te hago tu carta, ¿verdad? No es así, ¿verdad? No. Pablo dice, lo que Dios te ha dado, úsalo con gusto, con gozo. ¿Por qué es importante tener creyentes? Que seamos creyentes renovados. Un creyente cuya mente ha sido transformada por la palabra del Señor disfruta en primer lugar de un equilibrio integral. Ni mira así a los hermanos, pero tampoco se siente como, no, yo no. Es un creyente saludable, es un creyente sano. De este modo, su integración al cuerpo de Cristo favorece el bienestar dentro de la congregación y promueve la expansión del reino. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué Pablo dice, hermanos, no se conformen a pensar como lo hacían antes? Y esta es la razón. El primer beneficiado que renueva su forma de pensar a la luz de la palabra es el creyente mismo. En segundo lugar, la iglesia. Comenzamos a mirar a la iglesia de una manera que quizá nunca la habíamos visto. Así que, hermanos, la manera en que opinamos de la iglesia no revela cuánto conocemos a la iglesia, revela cuánto conocemos o desconocemos la palabra del Señor. Por eso es importante cambiar nuestra manera de pensar y no pensar como pensábamos antes, y empezar a pensar de la iglesia como Dios dice que yo debería pensar de su iglesia. Miren, para nosotros es muy fácil decepcionarnos de la iglesia, hermanos.
Para nosotros es muy fácil desilusionarnos de la iglesia, apartarnos de la iglesia. Eso se nos da de manera natural. Pero no Dios. Dios ama a su iglesia. Dios ama a los maduros y a los no tan maduros. Dios ama a los débiles como ama a los fuertes. Dios ama a los que están en proceso de crecimiento como a los que llevan 20 años de creyentes. Dios está apasionado con su iglesia, hermanos, porque no tiene otra iglesia, no hay otra iglesia sobre la faz de la tierra, no hay otro instrumento que pueda llevar a cabo su misión. Dios en su soberanía decidió que hombres, mujeres comunes y corrientes, débiles, inmaduros, algunos obedientes, algunos no tanto, Dios decidió en su gran soberanía que este cuerpo llamado iglesia local la represente en esta tierra. ¿Con qué valor te atreverías a menospreciar la iglesia que Él ama? ¿Por qué menospreciaríamos la diversidad que Él ama? ¿Por qué menospreciar a los miembros que Él ama tanto y que los ha llamado la novia de Cristo? Cuando renovamos nuestra manera de pensar, entonces yo puedo ver a mi hermano, a mi hermana como valiosos, útiles, personas que me pueden servir y personas a las que yo debo servir. Por eso, la manera en que hablamos de nuestra iglesia no revela cuánto conocemos a la iglesia, revela cuánto conocemos a Dios y a su palabra. Queridos hermanos, esta es la iglesia que Dios nos ha dado. Este es el cuerpo, no hay otro, hermanos. ¿Tú amas a tu iglesia? ¿Tú amas a los hermanos de tu iglesia? Miren, hermanos, este es el instrumento que Dios quiere usar para sus propósitos y somos parte de ella. Y gracias a Dios por eso. ¿Verdad? Gracias a Dios por eso. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.